donde percibe uno todas esas emociones y el cuerpo las expresa en diferentes partes, dependiendo de lo que uno esté somatizando. Súper. ¿Quién más? ¿Recuerdan alguna otra cosa? Como son como yo y la boca como mamá, es como perfecto, pero lo que realmente vamos a sacar esta más allá y que empezar a limpiar todo lo para poder encontrar como Súper. Entonces sí, haciendo una recapitulación de lo que vimos ayer, hablamos un poco de lo que somos en esencia, ¿cierto? Que somos Sat, Chit, Ananda, que somos lo que es eterno, que somos esa sabiduría interna, que ya lo sabemos todo, que ya lo somos todo, y que somos la dicha, que ese es nuestro estado natural. Y que de cierta forma hay ciertas impurezas en nuestra mente que hacen que no podamos intuir eso, ¿cierto? Que no podamos experimentarlo. Entonces les recuerdo, la impureza más densa de todas es la mala, que es el egoísmo, el sentido de la separación, y que ahí también entran esos 6 o 7 pecados capitales que vemos desde otras tradiciones, que en sí son emociones, ¿cierto? Son pensamientos mezclados con deseos, como vimos que Shivananda definía la emoción. Una mezcla entre deseo y pensamiento es una emoción. Entonces simplemente esas impurezas más densas son eso, y que la causa principal es la ignorancia espiritual, ¿cierto? No saber, no reconocernos como lo que somos en esencia. Y que de esa ignorancia se derivan entonces esa parte de la atracción y la repulsión como emociones principales. Y de ahí se derivan todos esos tipos de emociones que estuvimos viendo ayer. Y aparte de esas impurezas como más densas, más gruesas, que en la analogía del pantano son como esa parte gruesa del pantano, esa parte sucia. Luego vamos a Vikshepa, que es la intranquilidad de la mente, ese oleaje, esa mente que todo el tiempo está como activa, que no puede dejar de pensar, que tiene remolinos de pensamiento, ¿cierto? Y ahí sería como las olas en el lago. Y esa tercera sutileza, pues que ya la hemos visto como la causa, ¿cierto? Es la avidya o avarana, la ignorancia, y que es como ese velo más sutil como el agua en el pantano. Cuando ya el pantano está limpio, igual sigue habiendo agua y es difícil acceder a ese tesoro que se encuentra ahí abajo. Todo este conocimiento en yoga se llama Brahma Vidya, ¿cierto? Brahman es como lo absoluto, Vidya como el conocimiento. Entonces el conocimiento como de lo absoluto. Y para eso pues vamos a complementarlo, primero definiendo qué es yoga. Entonces la palabra yoga viene de yug en sánscrito, que significa unión, ¿cierto? Puede tener varias definiciones, como unión entre el absoluto y nosotros, que somos el alma individual, ¿cierto? O simplemente como la unión entre lo interno y lo externo, porque al fin y al cabo todo es lo absoluto. Y es como esas herramientas, esas prácticas que nos ayudan a conectar con ese ser, empezarlo a intuir. Y de cierta forma, yo diría, y acá lo decimos mucho, es una medicina, es como una ciencia científica, ¿cierto? Como un método científico que nos ayuda a poder alcanzarnos, a realizarnos, y ayuda a florecer todo lo que hay adentro. Y todo ese florecimiento es como para ir hacia una evolución del ser. Entonces, el objetivo del yoga o del camino del yoga y del ejercicio constante de gestionar nuestras emociones, no es simplemente pensar que todo va a estar bien, que todo es bueno, que todo va a ser cómodo, que todo va a ser propicio, porque sabemos que en este mundo de sonidos, de formas, eso no va a ser posible, no tenemos control sobre que todo vaya a estar bien. Y la idea no es eso, porque vamos a estar viviendo entonces en una ilusión y nos vamos a chocar contra esa ilusión
vamos a decepcionarnos constantemente. Pero lo que nos brinda este camino del yoga, de gestión de las emociones, es poder mantenernos de cierta manera ecuánimes ante lo que suceda, ante el par de opuestos, ¿cierto? Ante la dualidad en la que vivimos. Vivimos completamente en esa dualidad de atracción y repulsión, ¿cierto? Entre lo que deseamos y no deseamos, entre lo que nos genera frío y calor, entre lo que nos genera amor y odio. Y es buscar siempre estar como en ese punto medio, en donde aunque yo sí experimento eso, no me llega a afectar hasta el punto que me desporto. Entonces, de cierta forma, la matemática de la mente es una matemática súper inexacta. La mente siempre está haciendo ahí problemas matemáticos, imaginándose cosas. Y busca siempre o aumentar el placer, o buscar el placer, o disminuir el dolor, o evitarlo, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es empezar a cambiar esa matemática inexacta de la mente, porque no funciona, y buscar herramientas que sí nos funcionen para contrarrestar esa mente que aún está impura y que no nos dice algo que es cierto, todo el tiempo nos está diciendo mentiras. Entonces yo quería volver a lo que leímos ayer en la fogata, no para volverlo a leer, pero sí para recordar como lo esencial. Estuvimos leyendo 2 cuenticos o 2 fragmentos de un libro de Thich Nhat Hanh, y en uno de ellos, en el de el padre que pierde a su hijo, ¿cierto? ¿Cuál era la enseñanza principal? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? Está bien si no nos acordamos. Que si te cierras a ver la realidad, por más que toque a tu puerta esa verdad, pues estás tan ciego que no la vas a ver y vas a perder para siempre. Exacto. Sí, lo dijiste en las palabras. Yo lo voy a decir en las palabras del Buda, pero tú lo dijiste. El Buda dijo que si uno queda atrapado en una idea creyendo que es cierta, pierde la oportunidad de conocer la verdad. Aunque la verdad llegue en persona y llame a tu puerta, no querrás abrir tu mente. Si albergas una idea sobre la verdad o sobre las condiciones que necesitas para ser feliz, ten mucho cuidado. Y es eso lo que nos dice esto, es la mente siempre va a ser inexacta, nos va a querer vender una realidad, como esos vendedores por la calle que a toda costa nos quieren vender una idea o un producto. Y la mente es eso, y en realidad es cuestionarse, no comprar como así, como un consumismo, porque con la mente también estamos todo el tiempo consumiendo sus ideas, como lo que nos vende, y es como, bueno, no, paro y me pregunto en realidad si es lo que necesito. Y ahí entra el discernimiento, que es una de las cualidades o de las virtudes que vamos a querer empezar a cultivar a partir de ahora. Entonces lo que queremos aquí es empoderarnos en el aquí y ahora, en este momento presente, con las condiciones como sea que se den, con las personas que sean que estén en este momento, con la situación tal y como está. No querer cambiar el contexto en el que estoy, es aceptar todo eso que se me presenta en esta realidad, en el aquí y ahora, para encontrar como en este momento paz, calma, en cualquiera que sea como mi situación. Porque la raíz de la felicidad ya sabemos cuál es empezar a adentrarnos en ese mundo interno. Esa raíz de la felicidad es poder ir hacia adentro y empezar a intuir quiénes somos en verdad, ¿cierto? La raíz de la felicidad no va a estar en el exterior. Y eso es lo que nos vende la mente. Entonces vamos a empezar a intuir que somos puros, que somos amor, que somos luz, que somos amables, que somos todo lo que queramos ser desde la luz, y que también esa oscuridad hay que abrazarla, que hace parte del proceso de abrazarla para poder transformarla. Y sabemos que todo en este mundo, que todo va cambiando, entonces eso también va a ser un constante recuerdo para no apegarnos a los objetos externos, para no apegarnos a las situaciones, para no apegarnos a cualquier cosa que llegue, sino poder recibirla con amor, aprovecharla en el momento, y cuando sea que el mundo, el universo, ya no la quiera más en nuestras vidas, como agradecer y soltar. Y obviamente eso no es tan fácil como suena, pero en el proceso diario de hacerlo,
se va cultivando también esa virtud del desapego, de entender que todo es perfecto como es y cuando ya no está, también es perfecto. Entonces, vamos a empezar con una pregunta fundamental, y es que si hay algo que pueda hacer de forma general para ayudarme en el manejo sabio y la liberación de las emociones negativas. Entonces, de lo que hemos visto, ¿alguien cree que hay algo de ahí que sirva de forma general para cualquier emoción o cualquier situación negativa? Algo que recuerde. Bueno, entonces, no importa. La filosofía del yoga nos enseña que nada que no sea el ser nos va a traer la felicidad, ¿cierto? Solo en el ser que es real vamos a encontrar la felicidad y que no somos ninguno de estos cuerpos o estas envolturas que en sánscrito llamamos también upadis, que el ser no puede ser contenido ahí. Entonces en algún momento cuando nos identificamos pues perdemos ese estado de dicha. Entonces vamos a querer trascender esas envolturas y cada una de las envolturas pueden ser purificadas y pueden ser trascendidas. Y ahí van a entrar 5 principios que vamos a ver enseguida, y para cada uno de esos principios va a haber como una forma de actuar o de practicarlo. Y esos 5 principios van a ayudarnos también con las envolturas que vimos el día de ayer, que vimos los 3 cuerpos, y a su vez esos cuerpos contienen 5 envolturas. Las vamos a recordar. El cuerpo físico, que está compuesto de esa envoltura como alimenticia. El cuerpo astral, compuesto de la envoltura energética, ¿cierto? Vital. La envoltura mental o emocional y la intelectual, ¿cierto? Esa mente inferior y esa mente superior. En la mente inferior sabemos que se alojan las emociones, principalmente. Y la quinta envoltura que habita el tercer cuerpo, que es la de dicha, ¿cierto? Ese cuerpo causal, que es la causa de todo. Pero incluso ese cuerpo hay que trascenderlo. Y nos comparten los sabios que para esa primera envoltura física tenemos 2 herramientas principales que las vamos a ver enseguida como los 5 principios. Y son las asanas, repitan conmigo, asanas, que son las posturas que hacemos en yoga, pero en una forma más general es el ejercicio adecuado, ¿cierto? Poder mantener mi cuerpo en un estado en donde se mantenga sano, se mantenga lubricado para poder encaminarme hacia lo que quiero, porque un cuerpo que está enfermo pues le va a costar más y más poder estar como en un estado de dicha, de calma, ¿cierto? Cuando uno le duele algo o uno intentando meditar y no poder estar cómodo, pues se vuelve muy complejo como ese camino hacia la purificación y de ahí hacia encontrarnos e intuir quiénes somos. Y algo adicional a ese cuerpo, para trabajar ese cuerpo físico, es la dieta saludable, la alimentación adecuada. Entonces ya más enseguida vamos a adentrarnos en eso. Para el segundo cuerpo, el cuerpo astral, empezando con la primera envoltura que es la vital, vamos a tener el pranayama, que es como lo que hemos visto en yoga, pero a un modo general es el sabio manejo de la energía vital, ¿cierto? Y hay varias fuentes de energía vital, no solamente la energía entra a través de la respiración, sino que hay varias fuentes. Para la segunda envoltura del cuerpo astral, la mental, que es donde se alojan las emociones, es la práctica constante de los yamas. Repitan conmigo, yamas, niyamas, y el servicio desinteresado, ¿cierto? Los yamas y los niyamas en yoga son como los preceptos o los fundamentos éticos que en otras tradiciones serían como los mandamientos, ¿cierto? Son como los mandamientos de un yogi. Entonces ahí incluye no hacer daño, la no violencia, el contentamiento, o sea, la gratitud, la pureza, tanto externa como interna. Hay diferentes pasos, eso lo podrían ver de pronto en otro retiro, o si de pronto les interesa el tema también podemos conversar y les puedo pasar la información, pero no vamos a entrarnos ahí.
y el servicio desinteresado, que va a ser una de las formas principales para limpiar las impurezas de la mente. En la envoltura intelectual, que es la tercera del cuerpo astral, vamos a tener como forma de encaminarnos a limpiarla, a poderla trabajar a través de la lectura de las escrituras sagradas. No solamente de las que nos propone esta tradición o otras tradiciones, sino como tal vez acercarnos a través de estudiar sabios, personas sabias, poder adquirir como conocimiento y empezar a entender un poco más de qué trata la vida, aprender un poco más sobre la vida. Están escrituras como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, todo eso, estudiándolo con un maestro necesariamente y principalmente porque hay veces nuestra mente puede interpretar ese tipo de escrituras de alguna forma en particular. Entonces estudiarlo con alguien que ya lleve estudiándolo un tiempo, que ya haya entendido ya lo haya entendido como a través de un maestro, va a ser un poco más fácil. Y va a ser también esa indagación en esa envoltura intelectual de quién soy, preguntarme eso constantemente, porque ya sabemos que no somos el cuerpo ni la mente, pero hay veces se nos olvida y preguntarnos constantemente quiénes somos, esa indagación nos va a empezar a dar el discernimiento para saber quiénes somos y qué no somos. Y como herramienta principal la meditación, ¿sí? Pero también depende del estado de nuestra mente. Hay veces entrar en meditación cuando estamos muy agitados va a ser complejo, entonces también poder hacer uso de esa herramienta en ciertos momentos, saber cuándo va a ser más eficaz para nosotros es fundamental. Y este tercer cuerpo, ese cuerpo de dicha absoluta, solamente lo vamos a poder trabajar queriendo, con el deseo de liberarnos, y eso va a ser queriendo llegar hacia el Samadhi, que es la liberación completa, donde ya no hay mente. Pero bueno, por ahora nos vamos a enfocar en esos dos primeros cuerpos, porque ese tercero pues es un poco ya más avanzado y requiere que ya estemos en un estado de pureza para poder empezar a cultivar ese deseo por la liberación. Entonces, esos 5 principios que fueron nombrados algunos en estas formas de trabajar esos diferentes cuerpos, nos van a ayudar a tener un cuerpo sano y una mente sana. Entonces, el primer principio que vamos a trabajar, y de hecho los 3 primeros los estamos trabajando constantemente cuando hacemos práctica de Hatha Yoga, son el primero, asanas, ¿cierto? Que ya dijimos que es el ejercicio adecuado. Y tenemos como el Hatha Yoga el método más eficaz para la prevención de cualquier enfermedad, la salud preventiva, ¿cierto? Y como ciertos beneficios del ejercicio adecuado del Hatha Yoga en particular, les voy a leer unos cuantos, es que masajean los órganos, balancean el sistema glandular, mejora la circulación, la flexibilidad de la columna, que normalmente determina la edad biológica, entonces nos ayuda a estar sanos. Los yogis dicen que quien tiene flexibilidad en su columna, pues va a tener como una vida muy longeva, ¿cierto? Va a poder mantenerse joven y sano. Y es una práctica que nos va a ayudar a conectar no solamente con ese cuerpo físico, sino también con esos diferentes cuerpos más sutiles. Y también sabemos que cuando no hay un estilo de vida armonioso, pues el cuerpo va a estar como con diferentes dolencias. Entonces el Hatha Yoga, sin tener que racionalizar tanto las cosas, a través de la práctica constante va a empezar a desbloquear diferentes tensiones y bloqueos del cuerpo físico y también del complejo astral. Se dice que en el cuerpo astral, que es este cuerpo sutil, estos cuerpos sutiles, en especial el energético, van recorriéndonos por todo el cuerpo diferentes canales de energía, que nosotros llamamos los nadis, o que en la medicina tradicional china llaman meridianos. Y muchas veces ahí, en esos nadis, se empiezan a generar bloqueos o nudos, y a través del estiramiento y las posturas vamos a empezar a desanudar esa energía para que pueda fluir, ¿cierto? Y muchas de esas emociones que a veces tenemos atrancadas en el cuerpo son también tensiones energéticas. Y esto va a afectar directamente a los chakras, que son como
vórtices de energía que están en nuestro complejo astral, en nuestro cuerpo energético, que están ahí para ayudarnos como herramientas para mantener el cuerpo sano, ¿cierto? Y cuando se desbalancean, ahí es cuando empiezan a haber también enfermedades. Desde la sanación energética, se habla que la enfermedad primero tiene una causa en esos cuerpos más sutiles y a raíz de que se va manteniendo en el tiempo, va yendo a esos cuerpos más densos como el cuerpo físico. Entonces muchas veces también el trabajar el cuerpo energético nos va a ayudar a que la enfermedad en el cuerpo físico se vaya disolviendo, pero también se puede trabajar de forma contraria, de lo más denso a lo más sutil. Cada uno va encontrando su manera. Solo que de lo sutil a lo más denso, pues tal vez vaya a ser más complejo porque es un poco más abstracto. Tenemos el segundo principio, que es el pranayama. Repitan conmigo, pranayama. Y es la respiración adecuada. Como les decía, es el sabio manejo de la energía vital. Y tenemos varias fuentes de energía vital. La primera es, y la principal, es a través del aire, de la respiración. Se dice que un 80% de la energía vital entra a través de la respiración. Pero también otra fuente de energía vital son los alimentos, la energía solar, ¿cierto? Como recibir sol directamente, estar en contacto con la tierra. Entonces hay muchas formas de recargarnos y de ir transmutando nuestra energía e ir ingiriendo energía vital que esté más renovada, que esté nueva, para soltar también esa energía vital que está un poco más estancada y que a veces se va pudriendo ahí porque no le damos un paso. Y también ahí en los pranayamas tenemos un beneficio muy chévere, que es protegernos psíquicamente de sintonías o de energías densas, ¿cierto? Y eso lo vamos a buscar mucho en este trabajo que vamos a empezar a hacer de la gestión de las emociones, porque también en el contexto que nos ubiquemos va a ser fundamental, ¿cierto? No va a ser lo mismo pues trabajarnos acá en un espacio que estamos rodeados de naturaleza, donde tal vez la contaminación mental, psíquica, porque también en el espacio que no vemos, como las ondas de radio, por ejemplo, no las vemos, pero sabemos que están ahí funcionando. Lo mismo sucede con el pensamiento, las emociones. Se alojan en el Akash, que es el éter, el espacio, y acá en este momento, aunque no lo veamos, hay un montón de pensamientos, emociones ahí rondando. Y si nosotros a través de la práctica no nos protegemos también, nos vamos a poder contagiar más fácilmente de lo que está afuera. Entonces buscamos también blindar un poco para poder sanarnos propiamente sin buscar esos estímulos de afuera, sin que las cosas de afuera nos alteren. El tercer principio básico es Shavasana. Repitan conmigo, Shavasana. Y es la relajación adecuada, ¿cierto? Es buscar que el cuerpo, que normalmente hemos visto que se mantiene en estados de estrés, en ese sistema simpático en donde el cortisol como hormona es la que rige el funcionamiento del cuerpo. Queremos hacer lo contrario, llevar al cuerpo a estados en donde el sistema parasimpático esté rigiendo el cuerpo y entremos en estados de relajación constante para poder mantener como el cuerpo en estados regenerativos, de restauración, como de pronto lo pudieron haber experimentado algunos en la clase de ayer de la tarde, de yoga restaurativo, ¿cierto? Cuando entramos en esos espacios de calma y nos vaciamos, ahí podemos llenarnos de amor hacia el cuerpo, de relajación, de calma. Y buscamos eso constantemente porque este mundo ya por sí pues es bastante estresante. Entonces eso también es algo que vamos a lograr a través también de ciertas prácticas. En la primera parte pues era a través de las posturas que normalmente las vemos en yoga, pero también son las posturas mentales, ¿cierto? Esas asanas, ese ejercicio adecuado también es cómo soy flexible ante la vida. El segundo, cómo manejo mi energía vital. Y el tercero, cómo busco esos espacios para relajarme. ¿Cierto? Nosotros llamamos mucho que es muy importante esta postura Shavasana en yoga, pero también es cómo busco relajarme a lo largo del día. Cómo busco estados en donde salga del estrés y pueda volver como a la calma. El cuarto principio se ve relacionado con el Ayurveda y es esta dieta saludable de las que
estábamos hablando ahorita, que ayuda mucho como a ese cuerpo físico, ¿cierto? Y en sí decimos que queremos una dieta fresca, queremos una dieta que principalmente sea vegetariana, si se puede, porque para los yogis, pues si no es vegetariana, rompe uno de esos principios éticos que es el ahimsa, que es la no violencia, ¿cierto? Y buscamos mucho no hacerle daños a las otras personas, pero tanto no hacernos daños a nosotros mismos. Que sea también sádvica, o sea, una dieta que los alimentos ahí no lleven un tiempo en descomposición o que no lleven mucho tiempo guardados. Queremos que sea lo más como nuevo, saludable, como a la mano de la huerta al plato, ¿cierto? Que sea balanceado. Para los yogis como la dieta como más beneficiosa es como granos, frijoles y vegetales. Para ellos es como lo fundamental, para nosotros. Entonces, poder brindarle esto al cuerpo va a ser fundamental porque el estado de la mente depende principalmente también de cómo la alimentamos y cómo alimentamos nuestro cuerpo. Y también cómo alimentamos nuestros sentidos. Ahí hay un punto muy importante, porque el alimento no solamente entra a través de los alimentos físicos, sino también de lo que consumimos a diario, a través de la vista, de la escucha y de diferentes sentidos, ¿cierto? Las noticias, las conversaciones que tenemos, y todas esas cosas son cosas fundamentales para saber cómo nos alimentamos. Entonces nosotros buscamos mucho estar en la naturaleza, tener conversaciones en donde no estemos como generando conflicto o malestar o hablando mal de alguien, ¿cierto? O hablando sin saber de alguien. Entonces empezamos a buscar también ese tipo de actitudes y de prácticas diarias para empezar a entrar en un estado más de pureza, poder limpiar las impurezas de la mente. Y como quinto principio tenemos ahí dos como puntos, ¿cierto? Que es el dhyana o meditación, ¿cierto? Más bien como querer estar en estados constantes de concentración, concentrar la mente en un punto y en algún momento tratar de concentrarla principalmente en Dios y ver a Dios en todo. Y el segundo punto es el pensamiento positivo o Vedanta, que son las prácticas que hacemos diariamente para poder cultivar hábitos positivos, pensamientos positivos. Y enseguida vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, para limpiar las impurezas de la mente, también el yoga nos presenta 4 caminos principales, que son el karma yoga, que es lo que hacemos muchos de las personas que estamos acá o intentamos hacer, ¿cierto? Que es el servicio desinteresado voluntario. Y este camino nos va a ayudar a remover esa impureza más densa del pantano, ¿cierto? El egoísmo, esa separación entre lo supremo y yo, o entre el otro y yo, verme diferente del otro. Entonces, al hacer un servicio al otro, al hacer un servicio a la humanidad, voy a empezar a limpiar esa impureza. Está un segundo camino que es el Bhakti Yoga, y es el camino de la devoción. Y con este camino vamos a empezar a conectarnos con lo divino que hay dentro de nosotros y también ver a Dios en el otro, ¿cierto? Son como prácticas devocionales como cantar, como rezar, como hacer un ritual, diferentes prácticas que nos conecten. Y con esto vamos a limpiar esa segunda impureza, que es la intranquilidad de la mente, porque al conectarnos desde la devoción a algún punto, algún objetivo, vamos a empezar a llevar a la mente a ese punto, ¿cierto? Si a través de la devoción nos concentramos en eso, pues la intranquilidad de la mente no va a tener cabida. También otra definición de Bhakti Yoga es amor. Entonces, con el amor, la mente va a ir calmándose. Está el tercer camino, que es el Raya Yoga, que es el del control de la mente. Y tenemos como práctica principal ahí la meditación. Entonces, a través de este camino y el de la devoción, vamos a poder limpiar esa segunda impureza, la intranquilidad.
A través de la meditación vamos a poder concentrar la mente y también observarla, sin identificarnos con ella. Y el cuarto camino es el camino de la sabiduría, el Jnana Yoga, y se dice que es a través del estudio de escrituras cómo podemos empezar a acercarnos más a Dios, a través de escrituras sagradas que nos den como pasos para alcanzar esa divinidad que hay dentro de nosotros. Y normalmente, como les decía, hacerlo con un gurú o con un maestro que también ya haya entendido mejor las escrituras. Y a través de estos 4 caminos, Shivananda nos propone un yoga de síntesis, poder mezclarlos de tal forma que podamos ir como atacando por diferentes flancos como esas impurezas de la mente, ¿cierto? Pero de cierta forma escoger uno principal para cada uno. Hay personas que son más racionales, otras que son más devocionales, entonces buscar cuál es el que más nos sirve a nosotros, pero complementarlo con el resto. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? Mucha información. Entonces vamos a ir a la última parte, que son las estrategias que les quiero compartir para la gestión emocional, teniendo como base que el objetivo no es dejar de sentir las emociones, no es deshumanizarnos, sino poderlas transitar desde otra perspectiva, ¿cierto? Recordamos que la perspectiva, que la forma como vemos la realidad, determina la realidad misma. Entonces vamos a querer buscar otra forma de ver nuestra realidad, de cambiar esa memoria del cuerpo, de la mente, para generar nuevos hábitos y nuevas formas de pensar. Entonces ayer veíamos que las herramientas de la gestión emocional normalmente las desarrollamos en la infancia. Hay estudios que incluso demuestran que las emociones son aprendidas. Entonces por eso es que cada uno siente las emociones de forma diferente, según lo que vivió en su infancia y lo que ha vivido en su vida. Entonces es muy importante empezar a reconocer el poder del subconsciente, o sea, dónde se alojan las memorias, para poder desarrollar diferentes comportamientos y pensamientos, percepciones de la vida. Entonces vamos a entrar en un punto que es el de Pratipaksha-Bhavana. Es una forma que los yogis tienen para cultivar una virtud, ¿cierto? El camino para cultivar una virtud. Porque tenemos estas emociones que normalmente están desbalanceadas, están más hacia su sombra. Lo que queremos es cultivar lo opuesto, que es como la virtud opuesta a esa emoción desbalanceada, o sea, llevarla hacia la luz. Entonces Shivananda nos dice, supongamos que quieres desarrollar la emoción que escogiste ayer, hoy, o que te está costando en este momento. Ya te había contado que tu subconsciente es tu más fiel sirviente si sabes usarlo. Tienes que saber cómo extraer trabajo de él. Todos los genios han conocido este arte. Él va a establecer un nuevo carácter, nuevos ideales, nuevas imágenes mentales y nuevos hábitos en tu mente. Entonces aquí nos propone que el primer paso para empezar a desarrollar una virtud es empezar a generar un fuerte deseo por querer poseer esa virtud. Hay veces uno llega en un punto en la vida en que uno ya está de verdad cansado de estar repitiendo la misma situación, ¿cierto? Una y otra vez, como literalmente, como decimos acá, estamos mamados, no queremos más esa situación y entonces ahí empieza a generar como, bueno, entonces ¿qué hago? Y empieza a haber un deseo por querer liberarnos de esa situación. Y ese es el primer paso, como de verdad desearlo. Y ahí, acá dice, solo así el logro va a ser fácil. La oferta solo puede venir cuando hay demanda. Esta es la ley. Si no hay un deseo en ti para desarrollar esta cualidad, primero trata de crear el deseo. Entonces, ese es el primer paso que vamos a tener para crear una virtud. El segundo es que después de este deseo, este deseo lo vamos a crear, ese es el segundo paso, pensando en las ventajas y desventajas de la situación en las que nos vemos inmersos, ¿cierto? Entonces, también las ventajas y desventajas de cultivar esa cualidad.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero cultivar la ecuanimidad, pues la ventaja es que voy a estar como más en calma y va a ser una calma como más prolongada en el tiempo cuando me suceda cualquier cosa, ¿cierto? En cambio, si no la cultivo, pues voy a estar todo el tiempo desbordándome de emociones. Entonces, como empezar a darme cuenta de esas ventajas y desventajas de esa cualidad en particular o de las emociones en sí. Si me fijo en las desventajas de las emociones negativas, pues como ya hemos hablado, generan, hay veces, si se prolongan mucho, enfermedades, intranquilidad de la mente, afecciones diferentes en el cuerpo, son difíciles, hay veces, para generar relaciones sanas. Entonces, cuando me acuerdo de todas esas desventajas y luego pienso en las ventajas que me va a traer tranquilidad, poder gestionar bien esa emoción, poder cultivar esa virtud, sentirme más ligero, sentirme que estoy sanando, voy a empezar a desarrollar ese deseo. Entonces, el tercer paso es cuando el deseo intenso ya se ha manifestado, vas a empezar a tener ayuda de la voluntad. Y acá dice una frase muy chévere: la voluntad sigue el deseo como el perro sigue a su amo, ¿cierto? Cuando ya tenemos voluntad frente a algo, es muy difícil que eso no se pueda empezar a dar, ¿cierto? Como leíamos ayer en el libro de Thich Nhat Hanh, algo que me llamó bastante la atención, que él decía, es: cuando se dan todas las condiciones necesarias, las cosas se manifiestan. Entonces lo que vamos a hacer acá es poder dar todas las condiciones necesarias para que se empiece a manifestar un sabio manejo de las emociones. Y cuando no se dan, las cosas se retiran. Y esperan a que llegue el momento adecuado para volver a manifestarse. Entonces, cuando las cosas no se dan, pues no era el momento porque no estábamos listos. Pero lo que queremos en este momento es empezar a cultivar, es estar listos para empezar a gestionar nuestras emociones y empezar a tener mayores virtudes. Entonces, el cuarto paso es crear un caldo de cultivo, ¿cierto? Como un suelo propicio para que se pueda empezar a florecer, ¿cierto? Esa virtud. Y acá es muy importante el cultivo del carácter. Sabemos que el carácter se construye construyendo hábitos y que si yo quiero cambiar mi carácter, tengo que cambiar mis hábitos. Por eso esos 5 principios que vimos y esos 4 caminos del yoga van a ser una parte fundamental para empezar a cultivar hábitos diferentes. E igual es como algo que se les brinda, pero también cada quien puede buscar otras formas de hacerlo, lo que más bienestar les genere. Entonces, sabemos que la base de la salud pues va a ser como estos principios que vamos a empezar a trabajar. Y como lo principal es hacer la práctica espiritual, así sea que tengamos poquito tiempo, poder dedicarles unos minutos a escuchar esas emociones, a escuchar esa mente y poderles dar un espacio en donde expresarse y también en donde empezar a corregirlas de cierta forma, ¿cierto? Corregir esas actitudes que vamos teniendo. El quinto paso es empezar a sentir que poseemos esa virtud. Entonces podemos mentalmente repetir Om, alegría, o Om, dicha, o soy alegría, soy dicha, soy amor, y repetirlo así constantemente durante el día o durante tu meditación. Incluso puedes empezar a visualizarte manifestándolo. Puedes visualizarte siendo tú, o incluso que un sabio te bendice como con esa virtud, ¿cierto? O que tú eres un sabio en donde tienes la cualidad de ser esa virtud. Hay muchas formas de visualizarte, encuentra la tuya, pero es empezar a crear surcos en el cerebro, en la mente, de que esa virtud ya la posees. El sexto paso es diseñar y anotar una estrategia clara para poder actuar más sabiamente en futuras ocasiones. Entonces ahí entra un poco como lo que ayer les comentaba, puede ser a través de un diario espiritual o a través de tener como más claro cómo quiero desarrollar esa virtud.
Entonces, en mi caso, pues a mí el diario espiritual me ha servido mucho, como les contaba ayer, yo no me había dado cuenta que yo me enojaba tanto, me enojaba todo el tiempo, todo el día. Y me costó mucho llenar ese diario espiritual que acá tienen, pues durante el año que viví acá, pues yo lo veía y veía que gente lo llenaba y yo, uy, no, no era capaz. Y pasó todo el año y me fui, pero me fui con el diario. Y una semana después de irme fue que lo empecé a llenar. Como que me vi inmersa en un mundo diferente a este, que tiene condiciones diferentes, pero en ambos mundos trabajamos cosas. Pero allá me di cuenta que como el entorno no era tan ideal como este, pues me estaba enojando más fácilmente. Entonces decidí empezarlo a llenar y estaba esta casilla que decía cuántas veces te enojas en el día. Y pues yo creo que ni siquiera sabía cuántas porque eran muchas. Y empecé entonces a anotarlas en las noches y como les decía, incluso puede ser durante el día mantener un papelito, una agenda donde anotas, ahí mismo te enojas, que te enojaste o ahí mismo que perdiste el control sobre alguna situación, que pasó eso. Porque en ese registro de pensamientos es que podemos empezar a ver cómo actuar. Y otro método, pues como el séptimo paso, perdón, es empezar a ver si hay un espacio para la reconciliación, ¿cierto? Conmigo mismo, con esa persona en donde esa situación, donde esa emoción sale constantemente para poder llevarla de la oscuridad a la luz. Y aquí, pues otro método como ya un poco más avanzado, que igual lo podemos hacer acá constantemente, pueden venir a Cabana Durga o en Atman Yoga en el Poblado, en Medellín, o conectándose a través de las redes sociales, es mantener como el contacto con personas sabias o con conocimiento, o mantener lo que acá llamamos la sangha, que es como la asociación en torno a la verdad, como la asociación entre personas que también están buscando esa verdad interna, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar mucho a fortalecer ese carácter y a transformarlos. Porque como ya vimos, el carácter se transforma transformando nuestros hábitos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que nos tomemos un par de minuticos y vamos a preguntarnos qué caldo de cultivo quiero cultivar hoy, ¿cierto? ¿Qué prácticas quiero hoy en día empezar a realizar para cambiar mis hábitos? Entonces, si quieren, anoten o simplemente háganse la pregunta y más tarde se la responden con más tiempo, pero vamos a dar un par de minuticos para que hagan eso. También los online pueden hacerlo. Bueno, vamos a continuar.
Quien quiera seguir con esa tarea lo puede hacer en otro momento, pero de ahí les queda ya como la semillita para que se tomen ese tiempo de saber cómo quieren cultivar esa nueva vida que quieren vivir. ¿Quieres compartir algo? ¿Es muy largo o es corto? Perfecto. Si quieres con micrófono para que todos escuchen. Al empezar el satsang consulté el oráculo de Ángeles Guía, que es nuestro mismo ángel guardián, y saqué una carta y creo que, o sea, los ángeles son seres mágicos con los que he estado desde niña y este mensaje siempre es para todos, así que como lo comparto. Voy a pasar estos micrófonos para que no se me también, no sé cómo ponerte. A ver. Lo siento. Aquí. Dice así: vulnerabilidad y libertad. Tu mensaje. Los ángeles están a tu lado en este momento para afianzar tu confianza, ya que pueden ver lo duras que han sido algunas de las experiencias que has vivido. Quieren que sepas que ser vulnerable te da la oportunidad de descubrir una fuerza que te traerá libertad. Para acceder a ese estado de libertad, tu ángel guía te sugiere que dediques algo de tiempo hoy a conectar con las partes de ti mismo que amas y admiras. Debes saber que tu sensibilidad no es una maldición, sino un don. Eres un alma conectada emocionalmente y aunque algunas de las oleadas de emoción que has experimentado recientemente te hayan abrumado, esas emociones te recuerdan lo importante que es para ti vivir de manera sincera y positiva. Por ello, dedica algún tiempo ahora a valorar los rasgos y peculiaridades que te hacen único. Esto permitirá que el mundo también los valore. Mensaje ampliado. No siempre es fácil ser sincero sobre nuestros sentimientos, pero se te aconseja que lo hagas ahora. Deshazte de los escudos y de la coraza que te habías puesto, porque estas barreras están impidiendo que el mundo vea tu luz. Tu ángel guía te recuerda que no necesitas protegerte, porque Dios puede hacerlo por ti. Siempre que te sientas vulnerable o inseguro, los viejos hábitos y patrones intentarán volver a instalarse, pero invita a la luz de Dios y suelta la necesidad de protegerte. Cuando concedas a los ángeles permiso para intervenir y ayudarte, lo harán. Te guiarán hacia la libertad, la dicha y hacia aquello que más te beneficie. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero volver a leer un fragmento que es corto de lo que ayer estuvimos viendo en la clase de la mitad, que hablamos un poco de la tristeza, ¿cierto? Y es a pesar de que a veces nos sentimos abrumados por todas estas emociones, o que ya sabemos que hay muchas herramientas, igual el trabajo va a ser arduo, pero nunca olvidarnos de la gratitud, de celebrar la vida ante cualquier suceso. Esto es alquimia, transformar los metales comunes en el oro más puro. La tristeza, cualquier emoción, metales bajos que pueden ser transformados en oro, porque están constituidos por los mismos elementos que el oro. Lo más bajo puede ser transformado en lo más alto. A lo bajo no le falta nada. A usted no les falta nada, lo tienen todo. Solo se necesita una redistribución, una recomposición. La alquimia no es más que esto. Cuando estés triste o abrumado o iracundo, celebra, le estarás dando una nueva composición a esa emoción. Le estás aportando algo que la transformará. Y ahí la energía ha cambiado y se ha convertido en danza. Entonces volvámonos danzarines de la vida. Cerramos los ojos unos instantes para sentir cómo integramos esos conocimientos.
Trayambakam yajamahe sugandim pushtivartanam urvarukamiva vantanam mitryor mukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandim pushtivartanam urvarukamiva vantanam mitryor mukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandim pushtivartanam urvarukamiva vantanam mitryor mukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros, Ombolo, Sadhguru, Maharaj, Ki Jai. Y vamos a hacer el Arati. Anuncios que se me olvidó para los online. Próximo profesorado el 2 de febrero para que vengan, y a su vez en esa misma fecha empieza el retiro de Ayurveda. Muy invitados. Nos ponemos de pie.